buenos días. Mi nombre es Marta Isabel Garcés, estudiante de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, y en esta presentación realizaremos un análisis jurídico de la obra El Mercader de Venecia de William Shakespeare. El Mercader de Venecia, escrito por William Shakespeare a finales del siglo XVI, representa una valiosa herramienta para el análisis jurídico del derecho comercial contemporáneo, especialmente lo que tiene que ver con el derecho de obligaciones y mercantil. Su historia se da en la ciudad de Venecia y en Belmont, y gira en torno a un contrato de mutuo pactado entre dos comerciantes cristianos y un prestamista judío. Mediante esta presentación se analiza la obra desde una perspectiva jurídica, enfocándonos en el derecho comercial y mercantil a través de los pormenores del negocio jurídico realizado entre sus protagonistas. Se plantean dilemas legales sobre la validez de las cláusulas contractuales, la autonomía de la voluntad y los límites éticos del derecho. El objetivo es reflexionar sobre cómo los principios de equidad, el respeto por la dignidad humana y la intervención del Estado siguen siendo relevantes hoy en día en el marco del derecho privado y comercial contemporáneo. Resumen de la obra. A finales del siglo XVI, en la ciudad de Venecia, un prestamista judío de nombre Shylock otorga un préstamo de 3.000 ducados a un comerciante cristiano llamado Bassanio, cuya deuda es respaldada por su amigo Antonio, un acaudalado comerciante que, ante su éxito en los negocios, no dudó en respaldarle el crédito con una libra de su propia carne, según lo exigió el prestamista, y pacto que quedó debidamente documentado. Pasado el tiempo, Antonio enfrenta una crisis económica que le impide cumplir con su obligación, ante lo cual Shylock, movido por el odio que sentía por él, reclama ante el tribunal presidido por el Dux de Venecia que se haga efectiva la cláusula penal y éste pueda cortar una libra de carne del cuerpo de Antonio. Aun cuando Bassanio, como deudor principal, al enterarse de la situación, ofrece devolver el doble del pago a cambio de la vida de su amigo, ofrecimiento que es rechazado de manera tajante por el acreedor. Ante la inminente muerte de Antonio, Porcia, a quien Bassanio había desposado gracias al préstamo de Shylock, sin que su esposo lo supiera y disfrazada de abogado, toma la vocería del caso y solicita al Dux durante el juicio la interpretación literal de la norma, exponiendo que si la situación de Shylock va más allá de lo estipulado en la cláusula, como derramar sangre o no cortar exactamente la libra de carne del cuerpo de Antonio, se generaría un incumplimiento de lo pactado en perjuicio del acreedor. De otro lado, Porcia manifiesta que la intención de la cláusula supone un atentado de un extranjero contra la vida de un ciudadano veneciano, argumento que lleva a un fallo en contra del acreedor con consecuencias graves para su vida en diferentes aspectos económicos, sociales y religiosos. De acuerdo con el resumen anterior, vemos que en el Mercader de Venecia se pueden identificar múltiples actos que siguen vigentes en derecho comercial y mercantil actual. Entre ellos están el comercio marítimo, con Antonio como mercader internacional, la diversificación del riesgo, los préstamos y créditos con garantías personales, las inversiones de riesgo, como es el caso del préstamo que se tomó para ir a sortear los cofres de Porcia, las transacciones económicas indirectas como la competencia entre pretendientes que simula procesos de selección económica, y otros como la suscripción de contratos con garantías atípicas, la renegociación de deudas y la intervención del Estado en conflictos contractuales, lo que refleja que algunas prácticas del siglo XVI continúan siendo vigentes y reguladas por estas ramas del derecho. Para el caso del contrato firmado entre las partes, desde una perspectiva legal, el contrato entre Shylock y Antonio cumple con la autonomía de la voluntad y los requisitos formales, es decir, el consentimiento, el objeto y la causa lícita. Sin embargo, la garantía personal y la cláusula penal, aunque fue libremente aceptada por el deudor, resulta contraria a principios fundamentales como la equidad y la dignidad humana, poniendo esto de presente que existen límites a la autonomía contractual cuando se entra en conflicto con derechos esenciales. De acuerdo con lo anterior, algunos autores exponen sus posturas respecto al tema. Para Tolosa, por ejemplo, ya no es suficiente que un contrato cumpla con la forma y el consentimiento entre las partes, sino que debe estar alineado con los principios constitucionales, debiendo el derecho tener un enfoque más garantista y protector, en tanto que un contrato no puede verse como un simple acuerdo entre las partes, sino que debe cumplir con una función económica y social que no afecte injustamente a terceros ni al interés público. Para Gina Pérez, el derecho mercantil no surge exclusivamente de la codificación legal, sino de las prácticas comerciales tradicionales, es decir, los usos y las costumbres de los grupos humanos, siendo su pensar que el derecho mercantil no debe perder su carácter flexible, pues nace del comportamiento humano en sociedad. Candano Pérez, por su parte, propone a la ley mercatoria y los principios de la UNIDROIT como una alternativa flexible y eficaz para adaptarse a los desafíos de la globalización,
Entendida esta lex mercatoria como un conjunto de principios, usos y prácticas del comercio internacional que, aunque no tienen carácter vinculante, ofrecen un marco normativo importante. De acuerdo con el contexto jurídico, podemos decir que el Mercader de Venecia se sitúa dentro del modelo jurídico colombiano actual, basado en el Estado Social de Derecho. Se transforma la manera en que se entienden las relaciones privadas, exigiendo que los contratos y las obligaciones se ajusten no solo a la ley civil o mercantil, sino a principios constitucionales como la equidad, la dignidad humana, la solidaridad y la función social. Es decir, no basta con que un contrato sea formalmente válido, sino que debe ser justo, equitativo y respetar los derechos fundamentales, lo que exige una intervención activa del Estado para prevenir abusos, proteger a las partes y garantizar la razón de ser del derecho. En cuanto a las similitudes con el ordenamiento colombiano, la obra refleja muchas prácticas que continúan vigentes en el derecho comercial y mercantil, estando la figura del comerciante definida en los artículos 10 y 20 del Código de Comercio. También se encuentran estipulados los contratos de préstamo con garantía personal, el transporte marítimo y el manejo de riesgos comerciales, entre otros. Además de esto se ven principios como la autonomía de la voluntad, la buena fe y el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Hoy en Colombia esa figura del duque podría verse representada en el Estado y su poder para actuar cuando existen cláusulas abusivas que lesionan los intereses de la parte débil del contrato. Respecto a las diferencias, se destacan varias con el derecho colombiano. Por ejemplo, en la obra no existen límites legales a la autonomía de la voluntad, lo que permite cláusulas como pagar con una libra de carne del propio cuerpo, algo que hoy sería nulo por violar la dignidad humana y el orden público. Tampoco se protege al deudor ni se garantiza la transparencia de los contratos. Además, la obra no contempla la fuerza mayor y el caso fortuito como causal de suspensión o exoneración, algo que en Colombia sí está regulado. Y finalmente, aunque hay una intervención judicial en la obra, no se da con las garantías procesales ni el respeto al debido proceso que exige hoy el Estado Social de Derecho. El análisis del Mercader de Venecia nos permite ver cómo el derecho comercial ha evolucionado desde una visión clásica centrada solo en los comerciantes y los contratos hacia un enfoque más humano y constitucional. La obra muestra que el derecho no solo regula negocios, sino que debe equilibrar los intereses económicos con principios éticos y de justicia. Hoy en día, figuras como los contratos con intereses, las cláusulas contractuales, la reputación comercial y la intervención del Estado tienen un marco jurídico que busca proteger al deudor y al acreedor. Además, la globalización exige que el derecho comercial se armonice con principios internacionales como la lex mercatoria y los principios de la UNIDROIT, todo con el objetivo de lograr relaciones comerciales más justas, equilibradas y éticas. En conclusión, podemos decir que la complejidad de los personajes en la obra ofrece lecciones sobre la justicia y la discriminación que aún resuenan en la sociedad contemporánea. Esta obra demuestra que el derecho comercial y mercantil no solo regula negocios, sino que debe garantizar justicia, equidad y dignidad en cada relación contractual. Gracias.